Ya, chicos, entonces el día de hoy les voy a explicar en qué consiste la práctica de tarea que les estoy dejando para la siguiente semana, es decir, la entrega es pasando el fin de semana para el próximo lunes. A ver, también yo les había dejado, creo, les había dejado, claro, les había dejado el ejercicio 4, a ver, déjenme ver, la práctica de suplemento. ¿Dónde está? El ejercicio 4 en la práctica de suplemento. Nadie entrega. ¿Por qué? ¿Por qué no? Qué raro. ¿Se acuerdan del ejercicio 4 de la práctica de suplemento donde había de kilocalorías, así? Que vimos el día jueves. Estoy viendo ahorita, no había ninguna entrega. La carpeta está vacía. De repente se les ha pasado. Bueno, ahí está. Bueno, pero era, pues, dijimos hasta el día de hoy, hasta la siguiente clase, desde el jueves, ¿no? Bueno, pero es de todos también, pues, ¿no? Tienen que hacer. Bueno. Ya. Bueno, y lo que les decía, ¿no? Para la siguiente semana es que próximo martes hay con un nivel de confianza del 99%, vamos a tomar un control teórico sobre lo que es medición del trabajo, el cual incluye muestreo del trabajo e incluye estudio de tiempos. ¿De dónde deberían leerlo? Del libro de Ingeniería Industrial de Nibel y Fribas, ¿no? Para mí yo lo considero un libro básico. Y segundo punto, que el día jueves debería ser con un nivel de confianza también del 99%, un control práctico de lo que es el estudio de tiempos con cronómetro. ¿De acuerdo? Eso sería para la siguiente semana. Y nada más que... Ya. Bueno. Profe, disculpe, ¿para este jueves o para el jueves de la siguiente semana? Ya, correcto, Byron. Para la siguiente semana. Estoy proyectando una semana a futuro, o sea, para el martes 16 y jueves 18. Esta semana vamos a terminar lo que son las prácticas con respecto a estudio de tiempos con cronómetro. El día de hoy les voy a explicar en qué consiste la tarea que es para el próximo lunes, o sea, plazo máximo de entrega hasta el próximo lunes. Y bueno, con lo que vamos a trabajar un poquito de la práctica el día de mañana. Profesor, entonces mañana solo es práctica. Sí, mañana también es práctica. Y el jueves también. El jueves vamos a empezar con lo que es la teoría de ergonomía. Ya. Ya, profesor. Gracias. Profesor, disculpe, la anterior clase dejó una práctica que teníamos que subir, pero no la he encontrado. Era el ejercicio 4 que estaba aquí. Permíteme mostrar la boca. Claro, de esta práctica 3 de estudio de tiempo donde decía etapa 5 calificar el desempeño y etapa 6 determinar los suplementos, era este ejercicio que les había propuesto para que lo puedan investigar un poquito y ver cómo se resuelve, ¿no? Para hallar el porcentaje de suplemento para este tipo de actividad, ¿no? Cuando te dan esas características, y les había dicho que podían revisarlo en el libro de Ingeniería Industrial de Niebel y Fribals. Hay un capítulo que trata sobre suplemento y sobre desempeño y suplemento. Allí lo van a encontrar, ¿no? Para ver cómo se resuelve. Eso. Profesor, ¿y Gracias, esto no lo profe. podemos hacer ahora? O sea, después de la clase como una tarea hasta el día de mañana. Porque tampoco lo encontraba yo. ¿Cómo es posible que no la hayan encontrado? ¿Cómo es posible?
Sí, o sea, de todas maneras ya, pues, bueno, ya venció el plazo, pero igual se puede entregar, ¿no? Y sí, sería bueno que investiguen esa parte. Entonces, de todas formas lo pueden entregar, ¿no? Como ustedes saben, siempre hay una fecha oficial de entrega, ¿no? Una fecha y hora oficial, ¿no? Ya ha pasado eso, también pueden entregarlo, pero ya, pues, es otra nota también, ¿no? Em, ya, eso sería. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta parte de acá. Ya, ya. Entonces les voy a explicar en qué consiste esta asignación que es para el próximo lunes. Ya. Ya. Como estamos haciendo el tema de estudio de tiempos con cronómetro, entonces la esencia de esta metodología que estamos haciendo es, pues, realmente ir al campo con nuestro cronómetro en nuestra mano e ir a medir el tiempo a una persona, ¿no? Ir ahí realmente a saber cuánto tiempo le toma a una persona determinada actividad. Esa es la esencia, pues por eso estudiamos estudio de tiempos con cronómetro, ¿no? Para eso, ¿no? De nada sirve estudiar de repente el tamaño de la muestra, ¿no? Saber cómo sacar el suplemento, saber cómo sacar el desempeño, si es que no vamos a medir el tiempo realmente a determinada operación, determinada actividad. Entonces, por eso es que yo les voy a dejar esta tarea hasta el siguiente lunes para que la puedan entregar y de esta manera puedan practicar lo que es la medición del tiempo. ¿Y cómo va a funcionar? Esta práctica está en la zona de prácticas. Entonces la voy a compartir también para que la tengan disponible. ¿Y qué va a consistir? Vamos a hacer como un juego de roles. Acuérdense que yo siempre les he dicho que ustedes están en esta clase como ingenieros de métodos, como analistas de procesos, ¿no? Bajo ese rol. Vamos a seguir con ese rol, solo que ahora ustedes, imagínense que van a ser contratados por una empresa que hace origami, ¿no? Creo que origami sí los conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, levante la mano quien ha hecho alguna vez un barquito de papel, un barquito hecho de papel. Ya creo que ya Marcos, Daisy, Diego, Lulia, Catherine, Nidia, Emerson, María de Los Ángeles, Edu. Correcto, ¿no? Ireneo también, ¿no? Correcto. Muchas gracias, chicos. Pueden bajar su manito, ¿no? Entonces, creo que la mayoría lo ha hecho, ¿no? Si no ha sido en hora de clases, ha sido en el recreo, pero lo hemos hecho. A ver, un poquito más difícil. A ver, ¿quién ha hecho alguna vez un samurái en origami? Levante su mano. Un samurái, podría haber quién. Bueno, yo tampoco he hecho, ¿no? Pero digo de repente. Sí, eso es un poquito difícil ya, Marco. Me parece, ¿no? Se ve bonito en las fotos, ¿no? En el Google. Debe ser un poquito complicado. ¿Cuánto de papel utilizaremos? Ni idea. Pero parece un bonito diseño. Yo creo que en alguna vez de repente por ahí podríamos intentarlo, ¿no? De repente cuando estemos un poco estresaditos o de repente tengamos tiempo, de repente en las vacaciones, ¿no? Podríamos intentarlo de repente. Bueno, pero saben ustedes entonces a lo que me refiero, ¿no? En hacer diseños con papel, ¿no? Eso es el origami prácticamente, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a suponer que existe una empresa que se encarga de hacer múltiples diseños de origami, ¿no? Por ahí los barquitos, por ahí los sapitos, por ahí el avión, por ahí el dragón, por ahí el samurái, por ahí un Papá Noel en origami, ¿no? Uno de los diseños que hace esta empresa es un diseño que se llama cara de perro de papel. Acá. Esta carita de perro de papel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué va a consistir? En que esta empresa quiere establecer estándares de producción. ¿Qué significa un estándar de producción? Significa, por ejemplo, decir cuántas caritas de perro yo puedo hacer en una hora, o cuántas caritas de perro yo puedo hacer en una jornada laboral, o en una hora de trabajo, cuántas caritas de perro alcanzo, o de repente 100 caritas de perro
¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿No? Esos son estándares de producción. Me fija un estándar para producir una cierta cantidad, ¿no? Un tiempo estándar para producir una cierta cantidad, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar. Que a través del estudio de tiempos con cronómetro, ustedes van a establecer un estándar de producción. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Ustedes no van a ser los caritas de perro. Ustedes van a ser los analistas que van a tomar el tiempo. Entonces, ¿quién va a ser la persona que va a ayudarles a hacer las caritas de perro? Eso va a ser una decisión de ustedes y van a solicitar ayuda de repente a alguien de casa. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hermano, hermana. De preferencia que sea de edad adolescente a mayor, ¿no? Niño, de repente no tanto porque no alcanza el tiempo, ¿no? De repente por la pericia que hay que tener, ¿no? No es un diseño difícil, pero de todas formas, ¿no? Podría ser un poco complicado, ¿no? Entonces, necesito que ustedes le pidan apoyo a alguien de su casa para que les ayude. Esta persona de su casa va a ser el trabajador que va a elaborar las caritas de perro de papel. Muchas caritas de perro de papel va a elaborar. Y ustedes van a tomarle el tiempo al trabajo que está haciendo. ¿De acuerdo? En eso va a consistir el trabajo. Hasta este punto, ¿alguna consulta respecto a lo que les estoy explicando en el desarrollo del trabajo? Elvira, si te escucho, por favor. Profesor, buenas noches. Profesor, y si vivo sola, Ahí sí se complica. ¿No hay posibilidad de que alguien cercano te pueda ayudar? es que ahora me encuentro, soy de Cusco y me encuentro en Arequipa, entonces no sé si podría. ¿Algún familiar con quien te veas? Algo así. mm, Ya, profesor, voy a intentar buscar porque no sé si puedo hacerlo yo elaborar yo y con cronómetro. O sea, la idea es que tú le puedas medir el tiempo a alguien más, ¿no? Uno solo es un poquito difícil y no aplica al objetivo del estudio, ¿no? Lo mejor sería que puedas tratar de apoyarte de alguien, ¿no? Este, sí, pues esta situación nos complica un poco. Mm, Bueno, de primera mano, alguien, si no está alguien de su casa, porque de repente, como dice Elvira, viven solos, de repente alguien con quien vean ustedes, de repente de forma algo frecuente, ¿no? De repente un amigo, un pariente, ¿no? Que los pueda apoyar. Me gustaría, Elvira, que puedas pensar de repente alguien de aquí que te pueda apoyar y me comentes luego, ¿no? No necesariamente en esta clase, sino de repente por correo podemos conversar o ya vamos bien, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero es que tú también puedas hacer esta práctica, o sea, no porque tenemos esa limitación podríamos dejar de hacerla, ¿no? Pero sí es importante porque este tema del estudio de tiempos es parte de su formación. En ningún otro curso ustedes van a hacer algún estudio de tiempos con cronómetro, ya no. Esta es la oportunidad. Y de aquí ya es cuando ustedes estén laborando profesionalmente y les van a pedir estudios de tiempo con cronómetro, con reloj, les van a pedir. Necesito saber el estándar de producción de determinada actividad y ahí ustedes lo van a hacer. Entonces, por lo menos necesitan hacer esta práctica, porque como les dije, de aquí, la siguiente vez que lo van a hacer ya va a ser en el trabajo. Entonces, sería bueno que por lo menos lo intenten ahora, porque ya es una oportunidad de poder practicar, ¿no? Y van a sacar muchos aprendizajes para que en su vida laboral lo hagan, ¿no? Todos los ingenieros industriales, me parece, hacen por lo menos alguna vez en su vida laboral un estudio de tiempos. Entonces, sería bueno que lo puedan hacer. Eh, Esta práctica que les estoy explicando, no, les estoy explicando cómo lo van a hacer y tenemos plazo de entrega hasta el próximo lunes, ¿de acuerdo? Tienen plazo de entrega hasta el próximo lunes. No van a hacer el estudio de tiempos ahorita, ¿no? Sino, porque también hay que coordinar con la persona que los va a ayudar. Esta persona tiene que aprender a hacer esta carita de perro, entonces toma tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces toma tiempo. Entonces no es tan
No es tan fácil como que se pueda hacer en ese momento. De repente, cuando tengamos clases presenciales, lo podremos hacer, ¿no? Pero en este momento no va a ser posible. Entonces, es alguien de su casa que los va a apoyar. A ver, entonces, a ver un ratito. Ya, a ver, sigamos. Entonces, como la idea aquí es que ustedes puedan hacer una medición del tiempo, yo les voy a facilitar las demás cosas que son necesarias. Por ejemplo, acuérdense, son 7 etapas para poder medir el estudio de tiempos con cronómetro, ¿no? La primera es conocer la operación, entonces ya sabemos que la operación es elaborar esta carita del perro. La segunda operación, por ejemplo, es dividirlo en elementos, esto también lo voy a ayudar para que lo puedan hacer. La tercera, por ejemplo, es el tamaño de muestra. Aquí, por ejemplo, no vamos a aplicar ninguna fórmula. Aquí yo les voy a pedir nada más que hagan 10 observaciones, nada más, solamente 10 observaciones. Con esto, pues, lo mínimo que se debería hacer son 10 observaciones. Entonces, pueden hacer 10 observaciones y punto, y con eso también cumplen con la asignación, con la tarea. 10 observaciones nada más. A ver, después dice, procedimiento de trabajo, bueno, necesitan estos materiales, o sea, por lo menos, como son 10 observaciones, por lo menos 10 hojitas de papel, ¿no? De papel bond A4, tamaño A4. Y aquí, por ejemplo, pueden utilizar de cualquier color, blanco, ¿no? Reciclado, lo que ustedes gusten, ¿no? Y a su trabajo, que lo van a entregar en Excel, le pueden adjuntar las fotitos, pues, de lo que es las caritas que han hecho, ¿no? Para ver lo bonito que les han salido, ¿no? Adicional, una tijera, un cúter, una regla, un lápiz, un plumón. El plumón, por ejemplo, es para pintar los ojitos y el hocico. Preparación. Como ustedes son su trabajo, es decir, que las hojas, el material, el cúter, el plumón, ya debe estar en su sitio, en su mesa de trabajo. Bueno, en la mesa de trabajo de la persona que los va a apoyar, ¿no? Porque ustedes básicamente no van a interactuar mientras esta persona está trabajando, ¿no? Porque ustedes son los analistas de métodos, tienen que mantenerse dependientes fuera de la zona de trabajo, observando y tomando el tiempo. Entonces ya debe tener los materiales listos. No vale que, oye, voy a empezar. Uy, ¿dónde dejé el plumón? Ah, ¿dónde está el plumón así? Ah, acá estaba ya. Y empiezo a hacer así, ¿no? No, ya todo debe estar listo, todo debe estar a la mano para que simplemente agarre, doble, pinte, agarra, doble, pinte, nada más. Yo les voy a, bueno, acá les estoy dando 9 pasos para poder elaborar la carita de perro. Paso a paso, incluido con imagen. ¿De acuerdo? Paso a paso, incluido con imagen. Entonces, esto, por ejemplo, vean, es un desarrollo que lo saqué de esta página web. Entonces, para tenerlo de referencia. Yo lo he probado y sí sale la carita de perro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué les pido responder con esta asignación? Bueno, les pido, por favor, que obtengan el tiempo estándar para el ciclo de la operación. Eso estoy buscando, ¿no? El tiempo estándar. Esa es la primera pregunta que deben responder. Entonces, para este tiempo estándar, siguiendo los 7 pasos, lo primero que ustedes tienen que identificar son los elementos que conforman la operación. Y es a su criterio. Acuérdense que una operación está dividida en varios elementos, ¿no? Y de cada elemento vamos a tomar el tiempo. Para que al final el tiempo estándar de la operación es la suma de los tiempos estándares de cada elemento. Entonces yo les voy a dejar a ustedes a su criterio para que la operación de elaborar la carita de perro la dividan en tantos elementos que ustedes crean por conveniente. ¿De acuerdo? Este es algo autónomo. El siguiente paso. Para medir el tiempo van a utilizar el método de tiempos continuos. Es decir, que van a dejar ustedes fluir el cronómetro. ¿Y esto por qué motivo? Porque de esta forma ustedes se van a concentrar nada más en observar la operación o la actividad que está realizándose y solamente de observar el cronómetro y anotar lo que dice. Porque si fuera con regresos a cero, ustedes tendrían que también concentrarse en regresar el cronómetro a cero, reiniciarlo, y eso les podría distraer un poco. ¿De acuerdo? Entonces, con solamente que fluya el cronómetro y miramos lo que dice el cronómetro y eso anotamos. También hay una calificación de desempeño. Esta va a ser una calificación de desempeño integral, es decir, para todos los elementos
mejor dicho, para todos los ciclos de un solo elemento va a haber una calificación de desempeño. Que puede haber una calificación de desempeño individual, es decir, por cada elemento, por cada ciclo, un porcentaje de desempeño, sí. Pero en aras de poder simplificar ese trabajo para concentrarnos más que todo en la medición del tiempo, les voy a pedir solamente una calificación de desempeño integral. Asimismo, que ustedes puedan determinar un suplemento adecuado para la operación, dependiendo, acuérdense, de las condiciones de trabajo, ¿no? Si su trabajador lo hace de pie, entonces ahí hay un porcentaje que hay que añadirle. Si está estirado, también hay un porcentaje que hay que añadirle. Si, por ejemplo, hace mucho calor, también hay un porcentaje que hay que aumentarle. Si consideran que es un trabajo tedioso, también, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos visto, ustedes agreguen el porcentaje adecuado. Esa es la primera pregunta que les voy a pedir, ¿no? Obtener el tiempo estándar. Después, la segunda pregunta que les voy a pedir es el estándar de producción. ¿Pero en qué términos? Por ejemplo, unidades por hora. ¿Qué significa unidades por hora? Significa cuántas caritas de perro logro completar en una hora. ¿Y esto de dónde lo saco? Bueno, del tiempo estándar, ¿no? De aquí voy a tener ese estándar. O también visto de otra forma. ¿Cuántas horas me va a tomar elaborar 100 caritas de perro? Y eso también lo obtengo en base al tiempo estándar. Y es como una regla de tres, ¿no? Si digamos una carita de perro me demora 1 minuto, 100 caritas de perro, ¿cuántos minutos me va a demorar? ¿No? Entonces es como una regla de tres. Lo siguiente es ya el tema del nivel de eficiencia. Y esto es lo que practicamos en la clase teórica, la última parte, ¿no? La eficiencia, ¿no? Si tiene más, si produce más de lo que debería o si trabaja menos de lo que debería, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un nivel de eficiencia. Entonces, estas tres preguntas son las que ustedes deben contestar. A continuación les voy a mostrar la plantilla y les voy a enseñar en la plantilla cómo lo van a hacer este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta este punto de cómo llevar a cabo el ejercicio? Correcto. Bueno, ya saben ustedes que si por ahí, mientras hacen su desarrollo, surgiera alguna duda, me pueden escribir por correo de repente o consultarle a Gianmarcos también, ¿no? Que sí, también nos ayuda y resolver cualquier ya. Entonces ahora les voy a enseñar la plantilla que van a utilizar, que sería esta de acá, que también está en la zona de prácticas de su aula virtual. Ya. Bueno, este formato, como le dije, lo pueden descargar en el aula virtual. Aquí en estudio, por ejemplo, van a colocar, ¿no? El estudio de tiempos que van a realizar, ¿no? De sacar el estándar de producción, la fecha en que lo van a hacer, la operación, por ejemplo, es la elaboración de una carita de perro de papel. El trabajador aquí es quien los va a ayudar a hacer este trabajo, ¿no? Y el analista son ustedes. Aquí en esta segunda fila van a colocar los elementos, es decir, los elementos que conforman esta operación. Entonces, este formato, por ejemplo, esta plantilla es para 7 elementos, ¿no? De repente ustedes pueden decidir, ¿no? A ver, son 9 pasos los que dice este procedimiento, entonces de repente puedo considerar 9 elementos. Podría ser, ¿de acuerdo? Podría ser cada paso un elemento. El problema de tener, bueno, yo considero con 9 elementos para este tipo de operación puede ser algo bastante, ¿no? Entonces, el problema es que, acuérdense que por cada elemento ustedes tienen que registrar el tiempo, ¿no? Entonces,
Si son 7 elementos, tienen que registrar por cada ciclo de trabajo 7 veces lo que dice el cronómetro. Entonces, esto podría generar que, o 9 veces, ¿no? Esto podría generar que los elementos sean de menor duración, ¿no? Porque imagínense que la operación de hacer la carita de perro dure 1 minuto. Si son 2 elementos, cada elemento es de 30 segundos, ¿no? Si son 3 elementos, cada elemento es de 20 segundos, ¿no? Y si, por ejemplo, si son 4 elementos, cada elemento es de 15 segundos. Si son 5 elementos, cada elemento es de 12 segundos. Entonces, mientras más elementos ustedes incluyen en su operación, menor va a ser el tiempo que va a considerar por cada elemento. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que ustedes tengan que estar más atentos al cronómetro que a la misma operación que se está llevando a cabo. Entonces, eso podría generarles un inconveniente, ¿no? De rapidez, de anotar y que se podría traducir en un error en el registro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que a esta operación la dividen entre 2 a 4 elementos. Nada más, yo creo que con eso sería suficiente. Entre 2 a 4 elementos que conformen esta operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Para mí, yo, por ejemplo, lo dividiría en 2 elementos, ¿no? El primer elemento comenzaría cuando yo agarro la hojita de papel, continúo con doblando la carita de perro, y termina cuando tengo la carita de perro doblada, sin pintar, encima de mi escritorio. El siguiente elemento ya es decorar. Entonces, ¿cuándo comienza? Cuando agarro esta carita de perro sin pintar, luego agarro mi lápiz, mi plumón, ¿no? Pinto los ojitos, pinto el hocico, lo dejo mi carita de perro en un costado, y termina el elemento cuando vuelvo a coger una hojita de papel. Entonces, eso podría ser para mí los 2 elementos necesarios para esta operación, ¿de acuerdo? Y podría ir agrupando los pasos. De repente, del paso 1 al paso 4 es el elemento 1. Del paso 5 al paso 8, el elemento 2. Y el paso 9 es el elemento 3, ¿no? Algo así. Entonces, de repente podrían agrupar los pasos. ¿De acuerdo? Esta es la plantilla que van a usar. A continuación les pongo una serie de ejemplos para que puedan, más que todo para que sepan, para que ustedes lo tengan presente, cómo es el registro de tiempo según cada casuística. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en el ejemplo 1, es una forma de registro con el método de regresos a cero con calificación de desempeño individual. ¿De acuerdo? Con calificación de desempeño individual. Es decir, acuérdense que regresos a cero es reiniciar el cronómetro. ¿De acuerdo? Reiniciar el cronómetro. Y la calificación de desempeño individual significa que yo voy a calificar, por ejemplo, ¿no? Cada elemento, ¿no? Cada observación yo voy a calificarla con un valor de desempeño, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el segundo caso, tengo el método de tiempos continuos con calificación de desempeño individual. Entonces, aquí, por ejemplo, el tiempo corre, ¿no? 2 minutos con 3, 5 con 28, 6 con 41, 7 con... El tiempo corre hasta la última medición, último elemento, último ciclo, ¿no? 1 hora con 26 minutos y 14 segundos. Y la calificación de desempeño es individual, es decir, acá en cada celdita voy a colocar una calificación de desempeño, ¿no? De acuerdo al tiempo observado. ¿De acuerdo? Y, bueno, finalmente tengo el ejemplo 3, que es... Este es el caso que yo les pido que ustedes utilicen. Método de tiempos continuos con calificación de desempeño integral. ¿Qué significa? Tiempos continuos significa que el cronómetro fluye y fluye y fluye y no se detiene. Por ejemplo, 2 minutos con 3, 5 con 28, 6 con 41, 7 con 26. Y la calificación de desempeño integral significa que yo no voy a calificar acá el desempeño, sino voy a tomar todo este bloque y lo voy a calificar y la calificación la voy a poner acá. ¿De acuerdo? En esta fila de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando van a hacer este estudio de tiempos, la única columna que van a llenar va a ser la columna TC, tiempo en el cronómetro. ¿De acuerdo? Solamente tiempo en el cronómetro. Porque acuérdense que cuando termina el elemento, yo veo el cronómetro y anoto lo que dice el cronómetro. Entonces, por ejemplo, termina el elemento 1. ¿Qué dice el cronómetro? 2 minutos con 3 segundos. Perfecto. Levanto la vista y sigo observando. Termina el elemento 2. ¿Qué dice el cronómetro? 5 minutos con 28 segundos. Perfecto. Paso al elemento 3. Aplicar capa de barniz. Bueno, en este caso, ¿no?
Termina el elemento 3. ¿Cuál es el tiempo en el cronómetro? 6:41. Y así, cada vez que termina un elemento, yo voy anotando acá. Terminó este elemento 5 del ciclo 1. Bueno, ahora paso al ciclo 2, elemento 1. Sigue corriendo el cronómetro, 10 minutos con 48 segundos. Luego sigue 14, 15, ¿no? Y así ustedes ven que al final, elemento 5, ciclo 10, 26, 1 hora, 26 minutos, 14 segundos. Entonces, el cronómetro nunca se reinició, siempre fue hacia adelante. Cuando ustedes han terminado de tomarle el tiempo a su trabajador, el formato debería quedar así. ¿De acuerdo? Solo llena la columna TC, nada más. Yo diría que esta parte del trabajo sería la más compleja o la de mayor esfuerzo que les debería tomar. ¿De acuerdo? Esta parte del trabajo debería ser la de mayor esfuerzo. ¿Y por qué? Porque tomar el tiempo tiene sus complicaciones, ¿no? Porque no necesariamente el trabajador siempre hace la misma secuencia, las mismas actividades, mueve los brazos igual, ¿no? Porque no somos robots, ¿no? Los humanos nos movemos según nos parezca, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser el mismo trabajo igual. Entonces, una de las claves, por ejemplo, del analista de métodos, es poder diferenciar en qué momento termina un elemento para que comience el siguiente. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿no? Y encima, luego de distinguir, ver exactamente en qué momento el cronómetro, bueno, en qué minuto y segundo corresponde al cronómetro. Entonces, tiene su ligera complicación, ¿no? Por eso es que tratamos de simplificarlo con este método de tiempos continuos y con la calificación de desempeño integral. Si no, tendrían de repente que evaluar uno por uno, ¿no? Bueno, esta parte, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta esta parte de cómo llenar la tablita o el formato? Ya, listo. De acuerdo, gracias, Jean Marcos. A ver, entonces yo le decía, esta podría ser la parte un poquito más complicada, más compleja, ¿no? Porque lo siguiente son cálculos que hay que realizar, sumas, restas, divisiones, y eso yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué partes? Como les había dicho, solo son 10 ciclos nada más que hay que realizar, ¿de acuerdo? 10 observaciones, no hay más que hacer. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren hacer más, no hay ningún inconveniente. Lo mínimo que yo les pido es hacer 10 observaciones. ¿De acuerdo? 10 observaciones. Acá me olvidaba de una recomendación. Como ustedes saben, el estudio de tiempos con cronómetro se debe realizar sobre un operario que tenga el conocimiento, que tenga experiencia del trabajo, ¿no? O sea, una persona que ya tenga años trabajando en lo mismo. Sin embargo, en este caso no va a ser posible porque yo me imagino, ¿no? De repente que la persona que les vaya a ayudar puede tener el mismo nivel de conocimiento de origami que nosotros, ¿no? O sea, barquito de papel, un sapito por ahí, el barco, ¿no? Pero más allá de eso, de repente ya no tanto, ¿no? Entonces, si le piden, por ejemplo, a ustedes hacer una carita de perro, entonces va a mirar las instrucciones, se hace así, se voltea, luego se pinta. Entonces, como que va a costar un poquito. Por eso la recomendación es que antes de darle la hojita, para que empiece, denle unas hojitas previas para que practique. De tal forma que se lo pueda aprender más o menos, ¿no? Los paso a paso para lograr la carita de perro. Entonces, como una práctica previa antes de que ustedes le tomen el tiempo. ¿Cuántas? De repente unas 5 o 6 veces, ¿no? Yo creo que podría ser suficiente para que pueda trabajar solo, ¿no? Ya sin ver el instructivo. Porque, ojo, la cosa es hacer la carita sin el instructivo. Así no, volteando. No, sino haciendo nada más. Bueno, esta parte de aquí, resumen, ¿qué significa? Bueno, para pasar al resumen, lo que ustedes deben hacer es lograr este tiempo observado. Acuérdense que este tiempo observado que está aquí a la derecha es la diferencia entre entre el tiempo de cronómetro del elemento menos el tiempo de cronómetro del elemento anterior. En este caso, del elemento anterior no hay ninguno, por eso esto es igual, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? 3 minutos con 25 segundos es la diferencia de 5 minutos con 28 menos 2 minutos con 3. Por ejemplo, acá,
1 minuto con 13 es igual a la diferencia entre 6 minutos con 41 segundos menos 5 minutos con 28. Y así cada una de estas celditas es la diferencia en el tiempo de ciclo observado en el elemento menos el tiempo de ciclo observado en el elemento anterior. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de acá, 1 minuto con 17 es igual a 8 minutos con 43 menos 7 minutos con 26, ¿no? Y por ejemplo, este de 2 minutos con 5 es igual a 10 minutos con 48 menos 8 minutos con 43, ¿no? El del ciclo anterior, el último elemento, ¿no? Y así voy completando. Entonces, pero este trabajo lo voy a completar luego de que yo ya he realizado todas las tomas de tiempo. Es decir, que no lo voy a hacer mientras estoy tomando el tiempo, ¿de acuerdo? Mientras estoy tomando el tiempo, me concentro en la actividad que estoy observando y en el cronómetro. Luego de que he terminado esta actividad, ahí recién hago las restas, ¿de acuerdo? Hago las restas. ¿Y por qué necesito hacer las restas? Porque esta fila que dice tiempo observado total, en esta fila, voy a colocar la suma de los tiempos observados, es decir, de esta columna, tiempos observados, ¿de acuerdo? La suma de los tiempos observados es lo que voy a colocar. Por ejemplo, la suma de esto es 20 minutos con 6. La suma de estas columnas es, bueno, de esta columna es 33 minutos con 53. La suma de esta columna es de 12 minutos con 12 segundos y así, ¿no? Esta fila, cada una de estas celdas es la suma del tiempo observado de cada elemento, ¿no? Del elemento 1, del elemento 2, del elemento 3, así del 4 y del 5. Esta es la sumatoria de esa columna. A continuación viene la calificación de desempeño. Esto es lo que yo les mencionaba. Ustedes van a colocar una calificación de desempeño para el elemento 1, ¿de acuerdo? Como ustedes lo están viendo, el elemento 1. Y esto también es algo al criterio de ustedes, ¿de acuerdo? Porque ustedes están observando al trabajador de qué forma lo está haciendo. Puede ser que algunos elementos lo haga un poquito más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tiene cierta pericia, ¿no? Acuérdense que cuando vemos que el ritmo de trabajo es más rápido de lo normal, le colocamos un suplemento, un desempeño mayor al 100, entre 100 y 120. Y si ustedes ven que de repente, como este caso, ¿no? Un elemento lo está haciendo un poquito más lento de lo debido, entonces aquí, por ejemplo, van a colocarle un desempeño menor a 100 para poder normalizar este tiempo, ¿no? Y luego de eso, ¿qué hacen ustedes? Multiplican. Y de ahí van a obtener el tiempo normal total. ¿Cómo sale el tiempo normal total? Por ejemplo, en este caso, 20 minutos con 6 segundos, lo multiplico por el 105% y me resulta 21 minutos con 6. Aquí está la fórmula, también la estoy dejando para que ustedes puedan revisar. O en este caso contrario, 12 minutos con 12 segundos lo multiplico por su desempeño del 95% y me resulta en el tiempo normal total de 11 minutos con 35 segundos, ¿no? Entonces se reduce. Cuando es mayor a 100, se amplía el tiempo y cuando es menor a 100, se reduce el tiempo. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar la calificación? De acuerdo. Esta calificación de desempeño solamente van a rellenarlo ustedes en esta fila nada más, en la fila 26 de este formato, ¿no? Habían dos métodos de calificación, la individual y la integral. La que les estoy pidiendo es la calificación integral, porque si fuera individual ustedes llenarían por acá, ¿no? Cada una de estas celditas colocarían una calificación. Pero en este caso o en este ejercicio no les solicito eso. Bueno, por lo menos no les pido para tratar de un poquito simplificar el trabajo y concentrarnos más, como siempre les digo, en la medición del tiempo. Nada más. Entonces, este valor que está aquí, acuérdense que la calificación de desempeño va entre 80 y 120, ¿no? Este valor que está aquí, ustedes lo van a colocar a su criterio, porque ustedes son los que están observando la actividad. Yo no podría decirles, por ejemplo, ¿no? Siendo docente, al elemento 1 colóquele más de 115, ¿no? Y al elemento 2 colóquele 90. No podría hacer eso porque yo no estoy observando la tarea como ustedes la están haciendo.
Yo no estoy observando la operación como ustedes sí la están observando. Entonces, ustedes sí pueden dar una mejor apreciación de cómo se está desarrollando esta tarea, ¿no? Esta actividad, esta operación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ¿no? ven que las 10 veces que esta persona les ha ayudado, el elemento 1 lo ha hecho de repente un poquito más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pintar de repente no tiene cierta pericia en el doblado del papel, ¿no? Uy, lo dobla bien bonito, ¿no? Así rápido nomás lo hace, ¿no? Entonces, de repente podríamos considerar que lo hace a un ritmo mayor de lo normal, ¿no? Entonces, podrían considerar un suplemento, un desempeño, perdón, mayor al 100, ¿no? Acuérdense que mayor a 100 significa un desempeño cuando el desempeño es más rápido de lo normal. Pero si de repente ven ustedes que el tema del pintar los ojitos y el hocico lo hace un poquito con mayor detalle, con mayor cuidado, que le toma más tiempo de lo que debería, ¿no? De forma subjetiva ustedes evalúan, hay que colocarle un desempeño menor a 100. ¿Por qué? Porque de esa forma normalizamos para que el tiempo sea menor. Por cada elemento, ustedes van a colocar una calificación de desempeño, ¿de acuerdo? Por cada elemento. Y esto es independiente de un elemento de otro, porque un elemento lo puede hacer más rápido y el siguiente elemento lo puede hacer más lento, ¿no? Entonces, esto es algo relativo. ¿Y de qué va a depender? De la apreciación que ustedes le den, ¿de acuerdo? De lo que ustedes estén viendo, observando en el trabajador. Cuando tienen estos dos datos, lo que a continuación sigue es el tiempo normal total. ¿Y de dónde resulta? Esta es la multiplicación del tiempo observado total por la calificación de desempeño. Por ejemplo, estos 20 minutos con 6 segundos lo estoy multiplicando por 105 para tener el dato de 21 minutos con 6 segundos. O sea, es como que le estoy añadiendo un 5% más. Caso contrario, aquí, los 12 minutos con 12 segundos le estoy multiplicando por el 95% y por eso me sale 11 minutos con 35 segundos. Aquí es como que le estuviera quitando un 5% a este tiempo, ¿no? Y por eso me sale 11 minutos con 35 segundos. ¿De acuerdo? Esa sería, por ejemplo, Catherine, la calificación de desempeño. Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Luego, lo vamos a dividir. Bueno, acá vamos a colocar en la fila 28 la cantidad de observaciones que hemos realizado por cada elemento, ¿no? Acá, bueno, hemos realizado 10 observaciones para cada uno, ¿no? Entonces, está bien, eso colocamos. Si hubiera una observación menos, bueno, se coloca menos. Pero aquí estamos colocando el número de observaciones que tenemos, en 10 en total, ¿no? Y luego, a continuación, vamos a obtener el tiempo normal promedio, que resulta de dividir este total entre el número de observaciones, ¿no? Por eso, 21 minutos con 6 segundos entre 10 observaciones que hay, esto obtenemos 2 minutos con 7 segundos, ¿no? Que es la media del tiempo observado, incluido desempeño. De igual forma acá, el tiempo normal es 37 minutos con 16 segundos. Lo divido entre 10 observaciones que he tomado aquí para el elemento 2 y me sale que el tiempo normal promedio es de 3 minutos con 44 segundos, ¿no? Y así, cada uno de estos valores voy a obtener, ¿no? Voy a obtener el tiempo normal promedio. A continuación, en esta fila voy a llenar el porcentaje de suplemento. En esta oportunidad, el porcentaje de suplemento va a ser igual para todos, ¿de acuerdo? Igual para cada uno de los elementos. No vamos a hacer distinción en este caso. Y esto es lo que yo les voy a pedir, ¿no? Que ustedes tomen un porcentaje de suplemento igual para todos. Por eso es que acá dice 12% para todos por igual. Y acuérdense que yo les había dicho que tomen los factores de suplemento de acuerdo a las condiciones en que ustedes ven el trabajo. Si es muy tedioso, si es muy monótono, si es muy aburrido, si hay mucha concentración mental, si hay mucho calor o si hay poca ventilación, ¿no? Todos esos elementos influyen en el suplemento, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo colocan acá. ¿Dónde? Acá se pueden apoyar de esta tablita que dice resumen de suplementos. Y finalmente, acuérdense, cuando ya tenemos el suplemento, vamos a obtener el tiempo estándar, ¿no? Y este tiempo estándar va a ser la multiplicación de por ejemplo, en este caso, 2 minutos con 7 segundos por el 12%. Eso es lo que
vamos a tener ahora, ¿no? Los 2 minutos con 7 segundos por el 12%, o sea, le incluimos un 12% más, y vamos a tener que el tiempo estándar de este elemento es 2 minutos con 22 segundos. En este caso, por ejemplo, 3 minutos con 44 segundos, le incluyo 12% de suplemento y me sale 4 minutos con 10. O aquí 1 minuto con 10 segundos, le incluyo 12% de suplemento y me resulta 1 minuto con 18, ¿no? Bueno, aquí se le incluye con fórmula, ¿no? ¿Para qué? Al final voy a tener un tiempo estándar por cada elemento. Y recordando, el tiempo estándar de la operación es la suma de los tiempos estándares de cada elemento, ¿no? Entonces, al final sumo estos 5 elementos, me resulta el tiempo estándar total. ¿De acuerdo? Me resulta el tiempo estándar total. Y así sería la respuesta. ¿De acuerdo? Así sería la respuesta. Por ejemplo, esta sería la respuesta para la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta dice, obtenga el tiempo estándar. Aquí está el tiempo estándar, 10 minutos con 4 segundos. Primera pregunta respondida. Después, bueno, esta parte de acá es un tema de una prueba de validez para ver si el cronometraje es correcto. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, supuestamente, imaginemos, estamos tomando tiempo. Vemos en el reloj que está en la pared y vemos que de repente hemos empezado 9:30. Terminamos de hacer todo nuestro estudio, volvemos a ver el reloj que está en la pared y seguramente va a estar marcando 11 de la mañana. Entonces, supuestamente ha pasado 1 hora y media, ¿no? Porque cuando empezamos vimos el reloj de pared y decía 9:30, y cuando terminamos nuestro trabajo vimos el reloj y decía 11 de la mañana. Entonces, significa que nuestro estudio nos ha demorado 1 hora y media, ¿no? Ahora, esta 1 hora y media debería coincidir, debería calzar, debería cuadrar con la sumatoria de los tiempos observados. Porque acuérdense que estos tiempos observados es la sumatoria de todos estos tiempos, ¿no? Y es el tiempo que me está demorando en hacer cada elemento a través de los ciclos, ¿no? Entonces, tiene coherencia que la suma de todos estos tiempos me resulte en ese tiempo de entre 9 y 10:30. Pero resulta que no siempre va a pasar eso. Porque, bueno, también nosotros como analistas de métodos podemos cometer algún error. En algunas veces nos podemos comer algunos segundos y otras veces nos podemos robar algunos segundos o podemos darle más segundos aquí a los tiempos observados, ¿no? Es por ese motivo también que yo les pido que solo sea tiempos continuos y solo registren, ¿no? Porque a veces cuando regresamos a cero nos comemos algunos segundos y después aparecen en el error de registro, ¿no? Entonces, cuando hay un problema entre que el tiempo que yo supuestamente me he demorado y la sumatoria de los tiempos observados no cuadra, a eso se le llama error de cronometraje. Significa que en algún lado o me he comido segundos o he puesto segundos de más, ¿no? Por eso no cuadra. Ahora, entonces, aquí, lo normal, o sea, para considerar que este estudio es válido, debería ser un porcentaje menor a 1%, ¿no? O sea, hasta 1%. Pero si resultase mayor, significa que he tenido algún error, ¿no? Como le decía, ¿no? De repente algo le he puesto más segundos de los que debería. Si ese fuera el caso, tendría que reiniciar otra vez mi estudio de tiempos con cronómetro, porque no cuadra, ¿no? Hay un error ahí. Entonces tengo que evitar eso. Como es la primera vez que ustedes van a hacer este trabajo, primera vez que están haciendo un estudio de tiempos, entonces no hay problema aquí si el porcentaje de error de registro les sale mayor, o sea, más 5 o 4%, no hay problema, porque es la primera vez que ustedes lo están haciendo, ¿no? Entonces, ya sí, por ejemplo, sería un poco escandaloso si una persona que lleva 10 años haciendo estudio de tiempos le sale un error grande, ¿no? Pero no, en este caso, no hay problema si a ustedes les sale un error mayor a 1, ¿no? Por ser la primera vez por ahí, ¿no? Pero sí, les va a indicar a ustedes que por ahí en algún momento parece que perdieron el hilo del cronometraje, entonces como que podrían estar cuadrando, ¿no? Eso es. Bueno, esta es una prueba de validez nada más, para ver si lo que hemos hecho está correcto. Bueno, después tenemos, en esta segunda parte vamos a contestar la segunda pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la producción por ciclo? Estamos asumiendo que es una carita de perro por cada ciclo, ¿no? O sea, cada vez que termina estos ciclos, sale una carita de perro, ¿no? Por aquí sale una carita de perro ya doblada.
Aquí vamos a responder la segunda pregunta. Por ejemplo, dice, ¿cuántas unidades por hora puedo realizar? Y esto tiene relación con el tiempo estándar. Si, por ejemplo, una carita de perro me demora 10 minutos con 4 segundos, en una hora, ¿cuántas caritas de perro voy a realizar? Entonces, es como hacer una regla de 3, ¿no? Aquí está la fórmula también. Y otro estándar es, por ejemplo, 10 unidades o 100 unidades o 1000 unidades, ¿cuánto tiempo me toma hacerlo? Y de igual forma vamos a tomar, por ejemplo, si una carita de perro me demora 10 segundos, 10 caritas de perro, ¿cuál es el tiempo que me demorará? Y también es una regla de 3 que hay que aplicar. Entonces, con estas celditas ya cubrimos la segunda pregunta. Y el tema de la eficiencia, según lo que habíamos revisado en la clase pasada, ¿no? Horas de reloj en el trabajo, producción actual, producción esperada y horas estándar trabajadas. Entonces, aquí también está la fórmula que también lo practicamos, ¿no? En el caso aquí es horas de reloj en el trabajo, 8 horas. Y producción actual, para su caso, serían 100, ¿no? Entonces, aquí ya van a sacar ustedes cuál sería la producción esperada, las horas estándar trabajadas y la eficiencia, que con esto completaríamos la tercera pregunta. ¿De acuerdo? Con esto completaríamos la tercera pregunta. Y nada más en eso consiste. Como ven ustedes, yo creo que la parte complicadita podría ser esta de tomar el tiempo, porque los demás son cálculos que de repente ahorita estamos conociéndolos, pero se van a dar cuenta ustedes que son sencillos de aplicar, ¿no? Entonces, les voy a pedir que utilicen esta plantilla y que este sea el entregable, ¿no? Usar este formato. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que hubiera de parte de alguien? Todo está correcto, profe. Ese Gracias. soy yo, disculpe. Adelante, Otra vez. Catherine. No hay ¿Cómo problema, es? Catherine. ¿Ha visto el tiempo transcurrido antes del estudio? ¿Cómo lo veo? O sea, el tiempo de inicio, supongo que es el inicio en que empiece el trabajo, ¿no? Ujú. Y el tiempo transcurrido antes del estudio y después del estudio, Ya, no le entendí o no le escuché muy bien. ya. ¿Cómo funciona? Como analista de métodos, tú puedes decir de repente, mi estudio va a empezar, por ejemplo, son las 7:13. Perfecto. Siendo las 7:13, tú inicias tu cronómetro. ¿De acuerdo? Tu cronómetro empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Empieza a correr y avanzar y avanzar. No necesariamente el operario empieza a trabajar cuando tú pones a iniciar tu cronómetro. Podrían pasar unos minutos, 2 minutos, 5 minutos, y recién el operario se va a poner a trabajar. ¿De acuerdo? Pero tú como que has seleccionado un ancla para poder iniciar tu trabajo, tu cronómetro. ¿De acuerdo? Entonces, la hora de inicio es, por ejemplo, 7:13, pero el tiempo que transcurre antes de, ¿cómo dice aquí? Del estudio en sí, de tomar los tiempos, puede ser, por ejemplo, 5 minutos. Bueno, acá el formato debería decir 0000, como está acá, ¿de acuerdo? Como está acá. Debería decir 000. Es decir, bueno, podría ser, ¿no? Como lo que yo te decía, ¿no? Que desde que tú inicias tu cronómetro hasta que la persona empieza a trabajar, podrían pasar 5 minutos, ¿no? O sea, no habría inconveniente, ¿de acuerdo? Pero también ustedes podrían decir que apenas ustedes comienzan su cronómetro, también la persona está trabajando, ¿de acuerdo? En ese caso, por ejemplo, no hay un tiempo entre que yo inicio mi cronómetro y la persona trabaja. Entonces, en ese caso sería 000, como el caso de acá. Pero si de repente, por ejemplo, inicio 7:13, mi cronómetro empieza a funcionar a las 7:13, y a las 7:18 recién el trabajador empieza a hacer su función, entonces el tiempo transcurrido antes del estudio, por ejemplo, sería 7:18 menos 7:13, sería 5 minutos. Entonces ahí yo coloco 5 minutos. ¿De acuerdo? Solamente es desde el momento en que, es el tiempo que pasa desde que yo inicio mi cronómetro y empiezo a funcionar y el operario empieza a trabajar. Es decir, cuando empieza a trabajar el elemento 1 del ciclo 1. ¿De acuerdo? Ese es el lapso de tiempo. Ese sería Catherine. Esta partecita. Ya, profesor, gracias. Y el otro es el tiempo transcurrido después del estudio, que es algo similar. Supuestamente hemos llegado al elemento 5 del ciclo 10, ¿no? Entonces, supuestamente ya terminó la medida, ya no va a ser más trabajo. Tenemos dos opciones.
o cortamos el cronómetro allí inmediatamente, o de repente podemos dejar un par de minutos y después cortamos el cronómetro. De repente son las 7:16, ¿no? Entonces yo voy a esperar hasta que sean las 7:20 en punto y ahí corto mi cronómetro. Entonces aparecería como que un tiempo entre que termina el trabajador de hacer su operación y paro mi cronómetro, porque acuérdense que el cronómetro avanzaba y avanzaba. Paro mi cronómetro y le pongo stop, podría pasar un tiempo. Ese es el tiempo transcurrido después del estudio, ¿de acuerdo? Después del estudio, que pueden ser ningún minuto, o 1 minuto, o 2 minutos, o 20 segundos, lo que sea, ¿no? Es el tiempo entre que el operario termine el último elemento del último ciclo y el tiempo o la hora en que yo paro el cronómetro. Ahí podrían pasar, no sé, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Y el tiempo de terminación es la hora que yo veo en el reloj que he parado el cronómetro, ¿no? Es la hora que yo veo en el reloj que he parado en el cronómetro. Eso sería la explicación de estos tiempos. Ya, profesor, gracias. También haciendo un paréntesis, ¿no? Este formato lo he transcrito del libro de Ingeniería Industrial de Nibeli Fribas también. Parece que es mi libro base, ¿no? Sí, pues. Lo he transcrito para que ustedes lo puedan tener disponible, ¿no? Y lo utilicen, ¿no? De repente, ahora para esta práctica, y seguramente cuando les toque hacer un estudio de tiempos, se van a acordar que había una plantilla. Ah, es cierto, ¿no? Ya, voy a utilizarlo, porque ya saben cómo usarlo, ¿no? Esto básicamente es una prueba de validez, ¿de acuerdo? Para ver si el estudio lo hemos hecho bien, básicamente. Pero bueno, ninguna de las preguntas está relacionada con el error de registro, ¿no? Aquí estaría la primera pregunta resuelta, aquí la segunda y aquí la tercera. Nada más. Eso es. Bueno, el entregable es en este formato Excel, ¿de acuerdo? En este formato Excel. Y eso sería, en eso consistiría esta práctica número 5. ¿De acuerdo? En eso va a consistir esta práctica número 5. Entonces, espero que se puedan divertir haciéndola, especialmente porque la van a hacer con alguien de su casa, y que se diviertan porque en realidad es una toma de tiempos, ¿no? Y que les va a permitir practicar y saber cómo es agarrar un cronómetro y tomarle el tiempo a una persona, ¿no? Como le digo, todo ingeniero industrial alguna vez en su vida profesional ha realizado un estudio de tiempos en campo, ¿no? Más o menos así, que sí, ¿no? Algunas veces más elaborado, otras veces más improvisado, pero que lo ha hecho, lo ha hecho. Y ustedes con esto van a aprender la técnica para poder hacer este estudio de tiempos con cronómetro, ¿no? Listo, chicos. Eso sería lo que corresponde a la práctica 5. Y si hubiera alguna consulta de repente, me escriben normal, no hay problema. María José, te escucho. Profe, disculpe, esta práctica se tiene que entrar el día lunes, ¿verdad? Hasta el lunes hay plazo. Hasta el lunes. 7 de la noche. Gracias, profe. Listo. Diego Ricardo, te escucho. Profe, bueno, no está cerca del trabajo para este lunes que viene, sino creo que comentó usted al principio que si nos podía dar hasta el día de mañana o hasta las 11 de hoy día para el trabajo que nos dejó la semana pasada, el ejercicio en 4. Ya. Bueno, sobre ese ejercicio, bueno, como ustedes más o menos me ubican de repente, yo todo le pongo un plazo, ¿no? Ya, entonces, llegamos a ese plazo. Y lo que yo hago es permitir siempre las entregas posteriores, ¿no? Porque si no les permitiese, entonces les tendría que poner un cerito, ¿no? Y bueno, tampoco no es tampoco así, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Como hay un tiempo, como se entrega después de una fecha y hora pactada, entonces, bueno, ya ahí yo les coloco una penalidad por entrega tardía, ¿no? O sea, un poquito menos de la nota, ¿no? Que es el 60% de la nota, ¿no? Eso, bueno, si se acordarán de repente de la primera clase yo les había dicho, ¿no? Que se permiten las entregas posteriores a la fecha, pero ya tienen un poco de menos de nota, ¿no? Entonces, todas las entregas son permitidas, ¿de acuerdo? Entonces, allí las pueden entregar, incluso hasta el final del semestre, pero ya tienen la condición de entrega posfecha, ¿no? Marisol, te escucho. Profesor, disculpe, en la práctica justo del ejercicio 4, me equivoqué de subirlo en otro archivo. Lo puse creo que en la práctica 7 y no me había dado cuenta que
había subido en un drive para que pusiéramos el ejercicio 4, entonces no sé si podría contarlo como en el plazo del tiempo porque lo puse ese mismo día. Ya. Entiendo, lo has colgado en otra carpeta, ¿no? Sí, Ya. Entonces, en todo caso, ubícame la carpeta. Ahorita no necesariamente, ¿no? Sino envíamelo por correo en la carpeta a la que la has colgado para que yo lo pueda revisar. ok, profesor, gracias. Ya. Nidia, te escucho. Profesor, una pregunta. La práctica 4, los que no entregamos, ¿se los vamos a entregar por correo? ¿O cómo? Ya, en la práctica 4, claro, esa pendiente. Los que no la han podido entregar, para llevar un control. Ya, voy a habilitar de nuevo la carpeta en todo caso, ¿no? Para que por ahí se pueda subir. ¿De acuerdo? Voy a habilitar nuevamente la carpeta. Sí, profesor, Ya. gracias. Ya. Y creo que había una manita más levantada. Ya, eso. Está bien. Listo. Entonces, hasta aquí la práctica 5, bueno, o esta práctica de estudio de tiempos, ¿no? Que van a hacer, que es asignación para el fin de semana. Y bueno, a continuación les voy a mostrar lo que es la última práctica, ¿no? Pero no vamos a hacerlo ahorita, sino les voy a mostrar lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Esa es esta práctica sobre análisis de datos. Esta práctica que también está en su aula virtual. Necesito, por favor, que también ustedes revisen esta información que acá dice, estas son unas láminas que están en su aula virtual también disponibles sobre análisis de datos, que es para el estudio de tiempos. Lo que al final revisar acá es, por ejemplo, los indicadores que me da, ¿de acuerdo? Bueno, acá me da una clasificación de los elementos que puedo encontrar, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que me da esta información son cómo encontrar, cómo calcular estos indicadores de rendimiento que se utilizan también en un estudio de tiempos con cronómetro, ¿no? Rendimiento, saturación, carga de trabajo, ¿no? Capacidad de atención, eficiencia de máquina, producción hora y rendimiento real óptimo. Entonces, estos indicadores son los que vamos a encontrar en esta práctica. Y es una práctica un poquito más completa, ¿no? Que básicamente es para poder hallar estos indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta práctica? Esta práctica nos dice que, ahí está. Bueno, es sobre el caso de una textilería, en el cual vamos a analizar el proceso de elaboración de un pantalón de buzo. Y para ello tenemos, o la operación ha sido dividida en 6 elementos. ¿De acuerdo? Estos elementos tienen una clasificación. Según también lo que yo sobre esa lámina que les acabo de mostrar, tienen una clasificación. Por ejemplo, para hacer un pantalón de buzo necesito buscar y tomar tijeras, ¿no? Esto se dice que es un elemento de manual máquina parada. Significa que esta actividad o este elemento lo hace una persona mientras una máquina está parada. O sea, la máquina con la que interactúa no está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, es un trabajo netamente manual. Por ejemplo, aquí el siguiente elemento es que corta la parte delantera de las piernas del pantalón. Elemento B, aquí se considera, por ejemplo, también que la persona trabaja mientras la máquina está detenida. Luego corta la parte trasera de las piernas del pantalón y también lo considera que es un elemento donde solo trabaja el operario y la máquina está detenida. Y luego también tenemos el siguiente elemento que es coser en la máquina de coser. Por ejemplo, aquí se le dice que es tecnomanual porque interactúan tanto la persona como la máquina en la misma actividad, ¿no? Como ejemplo, coser, ¿no? Están la máquina y la persona interactuando, ¿no? En la misma actividad. Lavado de buzos, por ejemplo, ¿no? Después de coser viene el lavado de buzos. Y aquí va a significar un elemento máquina nada más. ¿Y por qué? Porque solamente la máquina está funcionando y la persona no lo está haciendo.
acuerdo? Es como que le está dejando que la máquina funcione sola. Y tenemos un último elemento que es eliminar trazos de tela, dice que es manual, máquina en marcha. ¿Qué significa? Que mientras la máquina está funcionando, el operario está haciendo un trabajo manual, pero que no tiene relación con lo que está haciendo la máquina, ¿de acuerdo? Manual, máquina en marcha significa que no tiene relación, ¿de acuerdo? Operario está haciendo una cosa, máquina está haciendo otra cosa, pero trabajan de forma simultánea. En esta sección nos va a indicar el factor de suplemento que le vamos a colocar a cada actividad. Por ejemplo, ¿no? Dice Leonardo Ramos, ya, persona, ¿no? Un hombre. Trabaja inclinado para cortar la parte delantera y la parte trasera. Bueno, y aquí le vamos a añadir un factor de suplemento, ¿no? Bueno, eso lo vamos a leer ya el día de mañana, ¿no? Más a detalle. Bueno, acá hay otra información del caso, ¿no? ¿Qué nos pide? Error de cronometraje, que es similar a lo que habíamos visto del error de registro. Los tiempos estándares de cada elemento y los indicadores de estudio de tiempo. Y para ello nos dan la tablita donde aquí ya tenemos las medidas de cada, o sea, los tiempos observados durante 10 ciclos de trabajo. ¿De acuerdo? Los tiempos observados, ¿no? Y cada uno de estos es los elementos, ¿no? Es como que hubiéramos hecho el trabajo de la carita de perro y hemos obtenido los tiempos observados, y le estamos haciendo una calificación individual por desempeño, ¿no? De desempeño. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el elemento, ¿no? Por ejemplo, esto de apertura es lo que estaba preguntando Catherine, ¿no? El tiempo que pasa entre que yo inicio el cronómetro y el tiempo en que empieza a trabajar el operario, ¿no? Pasan, por ejemplo, acá 60 unidades de tiempo, ¿no? Luego el elemento A, el 56, ¿no? Por ejemplo, este es tiempo observado, significa que seguramente se realizó con el método de regresos a cero, ¿no? Bueno, hay otras características, por ejemplo, aquí hay un paro, ¿no? Hay un paro por acá. Y este tiempo de cierre es el tiempo entre que el operario termina el último elemento F en el ciclo 10 y en que el analista de métodos detiene su cronómetro, por ejemplo, 200 unidades de tiempo, ¿no? Lo que les pido, por favor, que hagan ahora, o mejor dicho, para mañana lo tengan listo, es que esta información la transcriban en la plantilla que está disponible, ¿de acuerdo? Esta información la transcriban en la plantilla. ¿En cuál plantilla? Esta plantilla que está disponible también en su aula virtual. Pues aquí colocan ustedes cada uno de los elementos, ¿no? O sea, apertura, A, B, C, D, ¿no? Como está en la práctica. Y aquí ustedes colocan la valoración de desempeño, que también está de información. Y aquí colocan también el tiempo observado, ¿no? Entonces van a llenar estas tres columnas. Bueno, y aquí la de cada ciclo, ¿no? No es necesario la columna de tiempo normal. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer mañana es que ustedes, bueno, yo voy a ir desarrollando esta práctica paso a paso y quiero que ustedes también lo hagan al mismo tiempo que yo, ¿de acuerdo? Para que lo hagan, interactuemos, ¿no? No va a ser como las otras prácticas donde todos podemos ingresar al archivo, porque es como un archivo Excel que no se puede compartir y todos poderlo manipular, ¿no? Si no, yo lo voy a ir haciendo y ustedes me gustaría que también lo vayan haciendo a la par que como yo voy avanzando. ¿De acuerdo? A la par como voy avanzando. Listo. Entonces, solo para mostrarles, para terminar esta parte, esta plantilla tiene 3 viñetas, ¿no? La parte de error de cronometraje, que les dije, bueno, vamos a llenar acá y vamos a responder la primera pregunta del error de cronometraje en esta celda. Luego tenemos una segunda plantilla que es la de coeficiente de fatiga, entonces aquí vamos a hallar cuál es el coeficiente de fatiga que le corresponde por cada elemento. Y finalmente tenemos la tablita de resultados. En esta tablita, que también vamos a llenar poco a poco, nos va a ayudar para 2 respuestas. La segunda, que es los tiempos estándares de cada elemento, que lo vamos a obtener acá. Y la tercera es para hallar los indicadores de análisis de datos, que es en esta sección de acá. ¿De acuerdo? En esta sección de acá lo vamos a hallar. Y toda esta información para esta sección la vamos a obtener de algunos datos que vamos a ir obteniendo poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, esta tercera plantilla nos va a ayudar para llenar esta información. Listo. Entonces, eso les voy a pedir para el día de mañana, que puedan revisar esa lámina de análisis de datos
y que puedan compartir acá, o puedan copiar cada uno su información de tal forma que podamos ir avanzando a la par, ¿no? Mientras vamos desarrollando este ejercicio. Y ya al final, lo que ustedes desarrollen, ya me lo comparten para saber que han trabajado en la clase, ¿no? Así va a ser. Listo, chicos. Eso es todo lo que quería explicarles el día de hoy, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que les quería explicar. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? Listo. Gracias, Catherine. Bueno, como les había dicho entonces, les voy a dar tiempo ahora para que puedan desarrollar la encuesta docente. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación.